Muy buenos días. Le hablamos desde Jumbo, Colombia. A todas las personas que nos escuchan por medio de las redes, le bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Le hablamos de la iglesia cristiana Jezreel, que significa Dios siembra su reino. Y eso es lo que está haciendo Dios hoy, sembrando en cada corazón su palabra. Amén. Muy buenos días, iglesia. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Y a su pueblo. Saludamos en especial a Beatriz la Bella en Israel, a Abigail en Alemania, a Diana en España, al hermano en Argentina, Guillermo Kell, al hermano Orlando Sánchez en Estados Unidos. Cada día nos vamos creciendo más, amén. Cada día la semilla va creciendo. Saludamos a Olga Ruiz, la mujer feliz en Jamundí. Saludamos a Ana María en Mediacanoa. Calima Darién. También saludamos a la pastora Lucero y al apóstol Leonardo Ríos, a su hijo David Machevi, al apóstol David Machevi de Vida a las Naciones en el bello país de Israel, Tierra Santa. Y salud a Ángel Reyes Padilla en México. Gloria a Dios. Ángel, tú eres una bendición de Dios. Vengo a darte una palabra profética. El Señor te dice: no temas, yo estoy contigo. Yo romperé y quebrantaré todo lo que se levante contra ti en juicio. Esa es la palabra para ti hoy. Muchas serpientes han querido morderte, pero el Señor es tu antídoto. El Señor es tu guardador. Recibe esa palabra, Ángel Padilla. Eres libre por el poder de Jesús. Reyes Padilla. Gloria a Dios. Hoy la enseñanza es: Señor, dame la vista. ¿Señor qué? Dame la vista. Gloria a Dios. Voy a leer este pasaje muy rápido. Quiero que cuando lo escuchen crean en su mente el relato y comiencen a ver qué es lo que ha pasado. San Juan capítulo 9. Voy a tratar de tocar unos tópicos, de abrir unos códigos. Esto es muy, pero muy profundo. También hay mucha información, pero demasiada información, mucha riqueza en los textos de la palabra, muchos datos sobre esto. No puedo tocarlos todos, pero sí voy a hablar de la ceguera. Vamos a tocar unos tópicos muy importantes. Vamos a entender por qué usted le habla a una persona y no le entiende. Vamos a entender muchas cosas hoy. Por eso yo te pido hoy que ores. Dile: Señor Jesús, gracias. Me coloco delante de tu santa presencia y te pido hoy que me dé la vista, que abras el entendimiento y quites mi ceguera. Señor, abre mis ojos espirituales que están puestos dentro de mi corazón. Que así sea. Amén, amén y amén. Este relato de San Juan capítulo 9, muy pocos saben que es una parábola. ¿Lo sabía? Todo el capítulo 9 es referente a una sanidad de un ciego, y de un ciego de nacimiento. Y voy a comenzar a relatarlo. Voy a leerlo todo y voy a tocar unos tópicos. Ojo, no voy a tocar todos, porque si los tocara todos me gasto por ahí 6-7 horas aquí. Pero vamos a tocar este tema. Gloria a Dios. Comienza el relato así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Tremendo. Es que comenzando ya me comienza a activar la unción. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego.
y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que la palabra Siloé traducido es enviado. Fue entonces el ciego y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, un sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso le dijeron sus padres: edad tiene, pregúntele a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces el ciego respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y la expulsaron. Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo: ¿tú crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró.
Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fueren ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, trae la luz del entendimiento, tu palabra y tu conocimiento. Tu espíritu derrámalo ahora sobre los que estamos aquí presentes y para los que van a escuchar esta enseñanza, esta parábola, esta historia paralela, en el nombre de Jesús. Permíteme traer esta revelación, este conocimiento, esta doctrina al presente y revelar tu palabra en el eterno presente, ahora en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De los pasajes más extensos sobre una sanidad se encuentra en San Juan capítulo 9. Traté de escenificar la escena para que meter la emoción. ¿Qué les pareció? Tengo que practicar un poquito más, ¿cierto? Pero bueno, gloria a Dios. Bueno, el relato dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién vio al ciego? ¿El ciego o Jesús? Los estudiosos, los que han estudiado este capítulo, muchos confirman y dicen que el ciego de nacimiento era totalmente ciego porque le faltaban los glóbulos oculares. No era cualquier milagro, tenía que formar algo que no tenía, ¿cierto? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido qué? En la tradición, una de las cosas que se decía, que la ceguera era castigo ¿de quién? De Dios. En la tradición judía no se permitía o se creía que una persona estaba en castigo en las cosas de Dios por ser ciego. ¿Por qué? Porque perdía el privilegio de estudiar la palabra, porque no podía ver con sus ojos el estudio de la Torá. Entonces, para los judíos no permitían, primero, que no se predicara, que ninguna persona que tuviera defecto pudiera predicar ni ser sacerdote. Segundo, ninguna ofrenda que usted le coloque a Dios tiene que ser ciega. Se prohibía que los animales que trajeran fueran cojos, ciegos y tuvieran defecto. Entonces la ceguera era vista como ¿qué? Como una maldición y un castigo. ¿Por qué? Por el pecado. Y la pregunta fue esta: ¿quién pecó? Estos sus padres para que haya nacido ciego, dando a entender que la mentalidad de ellos es que las personas ciegas estaban siendo castigadas ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Pero vino Jesús y comenzó a revelar que eso no era así. Y dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tremendo. Es una señal para glorificar el nombre de Dios. Y usted de pronto dirá: pero esto es locura. Pues yo vengo a decirte de parte de Dios que tu necesidad es una excusa para que Dios se glorifique en tu vida. Tu enfermedad es una excusa para que Dios se glorifique en tu vida. Tu problema es una excusa para que Dios intervenga en tu vida. Amén. Pero yo quiero decir antes algo para comenzar la predicación profunda. Y es que Dios no se mueve por necesidades. Y eso es un error que hay que quitar de la mente. ¿Cuántos ciegos había en Jerusalén cuando Jesús vino? ¿Cuántos pobres hay en Colombia? ¿Cuántos pobres hay en el mundo? ¿Acaso Dios se mueve por necesidades? ¿O si no sanaba a todos? ¿O si no enriquecía a todos? Dios bendice por la búsqueda. Amén. Dios bendice por la búsqueda. Por la obediencia. Por eso la búsqueda lo encuentra y le obedeces. Aquí hay un secreto: es la búsqueda de Dios que soluciona tu problema. Amén. No es tu necesidad. Naamán buscó al profeta, buscó a Dios.
Otros ciegos se quedaron ahí. Pero ¿sabes qué? Como Dios estaba en tiempo de gracia, estaba buscando sus cieguitos. Y hoy Dios está buscando sus cieguitos. Aleluya. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué palabra dijo él? Me es necesario. ¿Hacer las obras de quién? El que me envió el Dios. Primer código, el que me envió. ¿Dónde se lavó el ciego? En el estanque de Bethesda. Ay, sí, ay, bueno. Y traducido, ¿qué significa? El enviado. ¿Dónde hay que lavarse los ojos? Cristo Jesús en el enviado. Primeros códigos, amén. Entre tanto que estoy en el mundo luz, soy del mundo. Dicho esto, escupió tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué hizo Jesús? Untó con lodo los ojos del ciego. ¿Qué pasaje en la Biblia en Génesis donde dice que Dios formó el hombre del polvo de la tierra? No, Génesis no. ¿Lo formó de dónde? Si yo leo eso y veo un personaje que hace lodo y le hace los ojos a alguien, ¿qué dice mi entendimiento? ¿Quién es? Dios mismo. ¿Cómo lo hizo? Como él lo sabe hacer. Hizo lodo, se los metió a los ojos, escupió aliento de vida y le introdujo el lodo en los ojos y le dijo: ve y lávate en el Siloé. De los milagros que más revelan que Jesús es Dios es esta parte, porque la palabra de Dios dice que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. El que hizo al hombre fue Jesús. ¿Lo sabía o no lo sabía? La Biblia lo dice, pero ahí ceguera espiritual. No creen en la palabra porque no va acompañada de fe. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó, ¿qué? Bien. Obediencia. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, tocó un tema importante. ¿Fue y se lavó? Sí. Ahí está el código. Obediencia. En esa parte, en esos dos códigos, está toda la predicación. Venir a Jesús para ser sanado e irse a lavar en el estanque de Él. Ahí está la revelación. Pero sigamos. Entonces los vecinos que antes le han visto que era ciego decían: ¿no es ese que se sentaba y mendigaba? Digan conmigo: el ciego perdió su adjetivo calificativo. Ya no era ciego. Ya no era ciego. Cuando tú vienes a Cristo, aunque tú no lo creas, comienzas a perder adjetivos calificativos. ¿Qué es el adjetivo calificativo en el español? Lo que califica el sujeto. Entonces, Yané es una mujer piadosa. ¿Adjetivo qué? Entonces, Lucho es médico. ¿Es qué? Entonces, el adjetivo calificativo es lo que te califica si eres bello, feo. Es lo que te da ¿qué? Lo que tú eres. Te da títulos, credenciales y capacidades de lo que tú eres. Si usted sabe que alguien es médico, pues va y lo visita. Si es abogado, pues hazme este favor en este derecho, ¿correcto? Entonces, ¿cuál era el adjetivo calificativo de ese hombre? ¿Lo perdió? Sí. Cuando una persona es ciega, ¿qué tiene que hacer en la vida? Mendigar. ¿Perdió eso también? Sí. ¿Qué más? Cuando viene Dios
comienza a cambiar tu adjetivo calificativo. Ya no eres pecador, te lo cambia santo. Ya no eres enfermo, eres sano. Ya no eres enfermo, eres sano. Tú tienes que aceptar los adjetivos calificativos que Dios tiene para tu vida. Tú eres un hijo de Dios. Ya no eres mendigo, eres rey. Heredero. Reyes y sacerdotes. Aquí hay otras enseñanzas, otros códigos que estuvimos estudiando toda esta semana pasada. Entonces, ¿por qué no reconocían al que había sido ciego? Porque perdió su condición de ciego. Cuando Cristo viene a alguien, comienza a transformar la visión de esa persona, comienza a cambiar los pensamientos totalmente. Esta persona, aún los vecinos no lo reconocían, porque sabía que ese vecino tenía una condición, pero vino Cristo y ¿qué? Le abrió los ojos. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La pregunta del millón. ¿Cuántas veces preguntaron? ¿Cuántas veces le preguntaron? ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos? En el relato van como 6 o 7 veces, ¿cierto? Y volvían y lo llamaban y le preguntaban, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y esa es la pregunta, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y cuando le preguntaron, y lo llamaron y lo indagaron y lo interrogaron, los judíos, en vez de buscar al que abría los ojos, llamaron al que recibió el milagro. ¿Usted a quién le interesaría más? ¿Al ciego o al que le abrió los ojos? Al que le abrió los ojos. Llamaron, venga para acá. Comenzaron ¿a qué? A indagarlo. Y yo quiero revelar hoy algo que está aquí oculto. Y es uno de los temas que quiero tocar. Aquí hay muchos códigos. Pero uno de los temas que Dios me habló hoy fue el espíritu del anticristo. Aquí está. Aquí se ve el espíritu del anticristo operando en una manera que la gente no lo ve. Porque todo lo que vaya en contra de la palabra es anticristo. La palabra anticristo es contra. Y Cristo es la palabra. Y esta gente se levantó en contra de Cristo. Se levantó en contra de su milagro. Lo descalificaron porque sanó un sábado. Es una locura. Que se levantaron contra alguien que hacía un milagro, una misericordia de cambiar la condición de un indigente, de alguien que no era capaz de valerse por sí mismo, y vino y alguien le abrió los ojos, y en vez de seguir y averiguarle al que lo hizo, le averiguaron al que no sabía. Se levantaron contra el creador del sábado. Se levantaron contra el mismo Dios y comenzaron a operar el espíritu del anticristo, a contradecir el milagro. Pero era tan grande el milagro de Jesús que no se pudo ¿qué? Ocultar a la vista de todo el mundo, porque los vecinos y todo el mundo que lo veía cerca del templo sabía que él era ciego desde hace muchos años y era ciego de nacimiento y no podían ocultar las cosas. No las podían ocultar. Y ellos se levantaron contra Cristo. Dijeron que Cristo era pecador. Dijeron que Cristo no era de Dios. Usaron y dijeron, da gloria a Dios, di que ese hombre es pecador. Miren la actitud de los que están enceguecidos por Samael. Y ustedes me preguntarán, pastor, ¿y por qué usted me está hablando de Samael? ¿Quién es Samael? Samael es el nombre de Satanás antes de que cayera. ¿Lo sabían o no?
es uno de los nombres primarios del enemigo, el nombre angelical de él, Samael. En el hebreo, este nombre, lo pueden buscar donde quiera por YouTube, es el espíritu de ceguera. En hebreo, Samael significa el veneno de Dios o la ceguera de Dios. ¿Aló? ¿La ceguera de qué? Pero con D pequeña. Quiere decir el que ceguece, el que contradice, el que se opone. El Dios del siglo. El Dios de este siglo, Samael. En árabe significa Samiel, o Smil, o Samil, o Samael. Es la figura de Satanás. Es el espíritu que opera en la mente del ser natural. Es ese espíritu que enceguece el entendimiento. ¿Dónde aparece ese? En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Cuando usted esté predicando, tiene que usted que comenzar a manejar lo que se llama discernimiento de espíritu. Dios de este siglo. Usted tiene que saber que usted no tiene lucha ni contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra demonios, con Samael. Que cuando usted está predicando y una persona le está contradiciendo, le está hablando es un espíritu del anticristo. Y dice la palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque él es la imagen de Dios, ¿no fue el que le puso la visión al ciego? ¿No operó como Dios? Yo le hago una pregunta. Estas personas que decían que creían en Dios, esos sacerdotes o fariseos, porque muy poca gente sabe que fariseo Santo. significa santo en el hebreo. Significan santos. Y que ellos buscan a Dios desesperadamente. Y que ellos hacen 17 oraciones al día. Diezman todo. Obedecen y tratan de obedecer la palabra. Pero vino Jesús, y cuando yo veo ese espíritu operar, porque ellos tenían que incredulidad, no le creyeron porque eran incrédulos. Principios de la ceguera espiritual, incredulidad. Cuando una persona es incrédula, usted diga, este es un ciego. ¿Ese qué es? Un ciego. Un ciego. Y la palabra comienza a revelar esta ceguera, este dominio. En el campo espiritual tienen ojos y no ven. Boca y no habla. Entonces, ¿de qué ojos están hablando? De los espirituales. De la ceguera espiritual, del entendimiento. Muchas personas leen la escritura, pero no la están entendiendo, porque hay un demonio que está operando en tu mente y te está encegueciendo, y se llama Samael, que es el mismo nombre de Satanás, que contradice totalmente la escritura. La palabra de Dios dice en Marcos 14:15, Marcos 4:15, perdón, dice que cuando escuchan la palabra con gozo, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró. Por eso yo le he dicho, mira, la gente no se convierte por las señales. Yo me he dado cuenta de eso. Las señales es para que la gente venga a Cristo. Lo que convierte a las personas es el mismo Jesucristo, que es la misma palabra. No hay otra manera. Las señales son para señales evangelísticas, pero un milagro no convierte, porque Jesús le dio de comer los peces y los panes a más de 20,000 personas. No, pero pastores, usted está equivocado, ahí dice 5,000. No, lo que pasa es que en la cultura hebrea no se contaban los niños ni las mujeres. ¿Y qué hay más, mujeres o niños? Y niños. Más niños.
Y entonces, en la cultura hebrea, Por cada familia. se debe entender que se le dio a comer ¿qué? Comida en una señal espiritual, la multiplicación. Y cuando vinieron a Cristo y Jesucristo comenzó a predicar, ¿cuántos quedaron de los que comieron los peces y los panes? Los 12 apóstoles. ¿Aló? Porque las señales no convierten, las señales atraen. Lo que convierte es que Jesús te abra los ojos, y ahora vamos a ver cómo se los abrió. Vamos a entenderlo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted está hablando con alguien y te está metiendo doctrinas de demonios. Porque esto que están hablando aquí, estos ciegos, porque Jesús dice que ellos son ciegos, y ahora lo vamos a leer, estaban dando doctrinas de ¿qué? De demonios, porque es la doctrina anticristo, la doctrina que contradice totalmente la enseñanza de Dios. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que los que estaban contradiciendo a Dios eran los sacerdotes del templo. Muchas personas hoy están enceguecidas en religiones y tradiciones. ¿Aló? Pero no vamos a meter más en tema. Entonces vamos a escribir Segunda de Corintios 3:14. ¿Qué es la ceguera? La ceguera espiritual. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Comienza a revelar la palabra que las personas ciegas de nacimiento son las personas que no tienen entendimiento. Y yo quiero revelar algo hoy tremendo espiritualmente. Toda la raza humana nace ciega espiritual. Vuelvo y lo repito. Todas las personas naturales nacimos ciegas espirituales. Porque Jesús dijo: el que no nazca de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Porque hay que ¿qué? Verlo. Verlo. En Mateo 15:14, Jesús le dijo a estas personas que se creían pastores y guías. Miren lo que les dice. Guía de ciegos. Léalo, por favor. Ciegos guías. Les dijo a estas personas que estaban contradiciéndolo a él, y les dijo estas palabras: Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. 15. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Ojo, está hablando que si un ciego guía a otro ciego caerá en el hoyo. Pedro dijo que eso era una ¿qué? Parábola. ¿Y qué dijo Jesús? También vosotros sois aún sin entendimiento. ¿Sabe qué le quiso decir? Ciego. Sí, claro. Porque el que no entiende, el que no ve, Es como el que no entiende. como el que no entiende. Ese es el dicho. Que el que no entiende es como el que no. Ve. Entonces Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? No entendéis. ¿Aló? ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? 17. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina, pero lo que sale de la boca
del corazón sale y esto contamina al hombre. Gloria a Dios. ¿Está hablando de la limpieza de qué? El corazón. Y la contaminación del corazón. Lucas 6:39. Alguien que me lo lea. Perdone que los ponga a estudiar la palabra, pero es que este es el colirio. El colirio de la Biblia es la escritura. Amén. 6:39. Sí, por favor, ¿qué dice? Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Amén. Vuelve y lo repite. En Efesios 4:18. ¿Qué dice Efesios 4:18? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces vuelvo y lo leo yo por ti, para que lo escuchen los que están por medio de las redes. Teniendo el entendimiento entenebrecido, quiere decir oscurecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Ajenos de qué? De la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Está hablando que esa oscuridad, que esa falta de conocimiento es ¿qué? Ceguera. ¿Por la dureza de qué? De su corazón. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Romanos 11:25, alguien que lo lea. Entonces, estamos llegando a la conclusión que el ciego espiritualmente es el ignorante, ¿Romanos qué? el incrédulo, 11:25. que dice, Dice: hermanos, quiero que sepan este designio secreto de Dios, para que no presuman de sabios. Los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. entonces fueron ¿qué? Endurecidos, enceguecidos. Salmos 115, versículo 4 al 8. Y otro que me va buscando, Mateo 13, 14 y 17. Salmo 125, ¿qué? 115, 4 al 8. Esto hay mucha literatura. ¿Qué dice? Los ídolos de los paganos son oro y plata, objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír. Tienen narices, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido sale de su garganta. Iguales a esos ídolos son quienes los fabrican y quienes ellos creen. Quiere decir muertos, ciegos, sordos, mudos, como el disco de Shakira. En Mateo 13, 14 y 17, y alguien que me busque Jeremías 5, 21. ¿Jeremías qué? ¿5:21? ¿Qué dice? ¿Jeremías qué? 5:21. Y Oye, este pueblo tonto y estúpido. escúchenlo bien. Dice Jeremías 5:21. Oye esto, pueblo tonto y estúpido, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Yo, el Señor, digo: ¿es que ustedes no me temen? ¿Es que no tiemblan delante de mí? Yo puse la playa como un límite del mar, un límite que el mar no puede pasar. Sus olas se agitan. Hasta el 21, Chucho. Ah, bueno, sí. El 21. Entonces está diciendo, ¿qué está diciendo? Mira, Esto puede- tienen ojos y no ven. Entonces Dios comienza a revelar la condición del hombre.
Todos los hombres son ciegos. El ser humano nació ciego espiritualmente. No tiene los ojos del espíritu. No puede entender las cosas espirituales. Por eso, en los hijos de desobediencia está operando Samael, o el enemigo, o Satanás, como usted lo quiera llamar. Ese se opone y ridiculiza la palabra, la contradice y busca de todas las maneras de pervertir el conocimiento de Dios para que tú puedas ver. Porque ¿quién es el que enceguece el entendimiento de los incrédulos? El Dios de este siglo, que es Satanás. Por eso, cuando usted vaya a predicar y alguien le esté contradiciendo, lance la palabra, dígale: ahora mismo enmudezco a este espíritu. Amén. Lo quebranto. Quebranto ese espíritu que se está levantando en juicio contra la palabra de Dios. Quebranto este espíritu del anticristo que se está oponiendo. Usted tiene que tener cuidado con los falsos maestros, porque los falsos maestros son los adulteradores de la palabra. Son los mayores engañadores. Donde más daño hace Satanás es cuando la culebra se mete en la casa. Cuando la culebra se metió en el jardín del Edén, dañó. Por eso usted tiene que saber y detectar y tener un oído entrenado, discernimiento de espíritu. Cuando viene un burlador, cuando viene un engañador, cuando alguien se levanta contra la palabra, usted diga resueltamente y ciertísimamente, diga: aquí está hablándome el diablo, aquí me está hablando Satanás, está usando la boca de esta persona. Cuando Pedro quiso interrumpir el propósito de Cristo, Jesús se dio cuenta que espíritu estaba operando en Pedro, porque Jesús estaba comentando y diciendo el propósito eterno de la muerte en la cruz para nuestra liberación. Y el diablo le dijo: ay, que eso no te acontezca. Y el Señor de una vez le dijo: apártate de mí, Satanás. Usted tiene que estar presente y con cuidado. ¿Qué palabra está recibiendo? Cuando usted escucha la voz: no tengo, no puedo, no hay, mátate, nadie te quiere. ¿Quién le está hablando? Satanás. Tenés que tener cuidado, porque el diablo opera en la mente del corazón del ser humano. El diablo está en la mente encegueciendo, adoctrinando. Hoy las iglesias no están revelando esto, porque son ciegos, guías de ciegos. Para que usted pueda recibir la vista, tiene que recibirla por el que puede abrir los ojos. Y el único que puede abrir los ojos es Jesús de Nazaret. Es el enviado de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede abrir el entendimiento. Por eso, aquí cuando dijo el ciego de nacimiento, dijo esas palabras, coloquémosle atención, porque aquí hay unos códigos que me impactaron. La actitud de muchos con la actitud de uno. Escúcheme muy bien. Ojalá muchos hermanos, incluyéndome a mí, yo tuviera la actitud del ciego de nacimiento, que ya no era ciego, sino era un vidente. ¿Era un qué? ¿Usted sabe cómo se le llaman a los profetas? ¿Y usted sabe qué significa la palabra vidente? Que puede ver lo espiritual. ¿Que puede ver qué? Vidente. Este hombre sufría de dos cegueras, natural y espiritual. Pero cuando Jesús vino y le abrió los ojos, no tan solamente lo sanó de la ceguera natural, sino de la ceguera espiritual. Y cuando este hombre vino a Jesús, aunque se le levantaran todo el campo religioso, él no permitió que lo volvieran a enceguecer. Porque cuando a ti viene Jesucristo,
el velo es quitado, la ceguera es quitada. Yo vengo a decirte de parte de Dios que puede venirte el mundo a decirte y enceguecido, ves que no, qué pena, yo vi, yo lo viví, yo lo sentí. Si tú no lo sentiste, de malas, pero yo ya lo experimenté. El ciego nadie lo liberó, nadie lo levantó, solamente Jesús de Nazaret. El Jesús de Nazaret le abrió el entendimiento, como a muchos les ha abierto el entendimiento, y cada día verás más la gloria de Dios. Cada día verás la faz de Jesucristo, porque Él es la luz de tus ojos. Y entonces le dijeron, el hombre comenzó a hacer una apología de Cristo y comenzó a testificar. El diablo quería llevársele el testimonio al ciego, pero el diablo la tenía perdida porque este hombre ya veía. Ese hombre no se dejó influenciar por la ceguera, no se dejó vencer por la incredulidad, por la ignorancia, por religiosidades. No, este hombre ya estaba entendido. Y entonces dice, otros decían, ¿cómo un hombre pecador hace esas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que era profeta. Amén. Mire la gran diferencia. Para los religiosos, para el anticristo, Jesús es un pecador, es un gusano, un vil y menospreciado. Pero para los hijos de Dios, es nuestro Señor, es nuestro profeta, es nuestro apóstol, es nuestro sanador, es el que nos abrió los ojos, es nuestro maestro. Él es el entendimiento, Él es mi luz y mi Señor. Entonces el hombre dijo, no, es que es profeta. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra profeta? Él es la boca de Dios. Dios me habló a través de él. Dios me tocó y me sanó a través del profeta. Y es que la palabra profeta ahora se ha perrateado, pero en los tiempos de Israel, llamarle a alguien profeta era un honor grandísimo. Por eso, para los que hemos sido abiertos los ojos, Jesús es nuestro profeta. Y la palabra de Dios dice, y lo dijo Moisés, dice, y en aquel tiempo se levantará un profeta, y el que no escuche la voz de este profeta será desarraigado del pueblo. Oh, tremendo, hay mucha información en esta predicación. Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían en él, que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que le llamaron a los padres del que había recibido. Volvamos más adelante. Cuando le dijeron, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Sabemos que ese hombre es ¿qué? ¿Cuál es la sentencia de los incrédulos? Que Jesucristo es mentiroso, que tu palabra no vale nada, que es un estafador, un engañador. Cuando usted escucha esas palabras, diga, aquí está el diablo. Aquí el diablo está hablando. Cuando alguien mal hable de Cristo, diga, aquí hay una potestad fuerte tratando de enceguecer y envenenar al que escucha. Que no es Dios. Que no, esas doctrinas. Es un profeta cualquiera. No, Él es el Señor Dios. Él es el Todopoderoso, mi sanador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. No lo sé. Una cosa sé, y le pegó en la cara, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Diga conmigo, los hijos de Dios hablamos con el testimonio. Cuando nos convertimos, comenzamos a testificar. Yo no sé, pero yo estaba arruinado, llevado, preocupado, destruido, y Cristo me levantó y me sanó. Pero es que yo no lo he visto. No me importa porque tú eres ciego, pero yo lo vi. Amén. ¿Cuánta gente estaba en contra de Jesús? ¿Cómo será tanta la ceguera que escogieron a un ladrón asesino en vez de Cristo? ¿Cómo será la ceguera? Usted no crea que porque muchos hablen y estén de acuerdo tengan la verdad. Era este pobre hombre ciego, sin estudio, mendigo, recibiendo los ataques
de estos perfumados religiosos en un templo hecho de oro. Millones de dólares valía ese templo, y lo tenían interrogando, lo tenían en la picota pública, y tenían ya hecho que el que hablara que Jesucristo era Dios o el Señor o el Mesías lo echaran de la iglesia, lo echaran del templo, porque esa es la sentencia. Si no estás de acuerdo con que Cristo, en la religión por ahí de los testigos, ahí diga usted que Jesús es el Señor, y verá que lo echan de la congregación. ¿Quién está operando ahí? Satanás. Ahora veo, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Eran qué? Sordos. Porque lo que queréis oír otra vez. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlo sus discípulos? Cuando dijo: queréis vosotros hacerlo vuestros discípulos, ellos entendieron inmediatamente que el ciego que había sido sanado pasó a ser ¿qué? Discípulo de Cristo. Diga conmigo: el poder de la conversión. Cuando usted recibe al Señor sus beneficios, comienza la gratitud, comienza usted a testificar, pero se da cuenta usted que hay algo más en Cristo, y comienza usted a querer ser ¿qué? Discípulo de Él. El ciego no se quedó solamente con el milagro de sanidad. El ciego reconoció aquí que él también era ¿qué? Su discípulo. Y le injuriaron, quiere decir, lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo. Los mismos fariseos le dieron ¿qué? Testimonio, y le dijeron al ciego: tú eres su discípulo. Por eso no te sientas mal cuando alguien te vea que estás cargando la Biblia y te diga pastor, tratando de burlarse, dígale: amén, grande, pero grande nombre me ha puesto usted. Dígaselo. Cuando alguien le vea con la Biblia y comienza a quererse burlar: ay pastor, le diga: gracias, ese es el anhelo de mi corazón. Amén. Eso es una honra, un honor y un privilegio. Servir a Cristo. Amén. Pero nosotros, discípulos de Moisés, ¿qué somos? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Digan conmigo: el incrédulo nunca verá a Dios. Y le dijo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. ¿Quién estaba hablando? Un ciego. Pero ya no era ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Imagínese, el ciego dándole ¿qué? Doctrina. Le respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseña a nosotros, y le expulsaron. Pero no se cumplió lo profético que dijo Dios, que no pecó este ni sus padres, sino que para la gloria de Dios había nacido, porque este hombre ya estaba testificando. Pero pasó algo espectacular en la vida del ciego. Recibió la vista. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: cuando uno acepta a Jesús, va a recibir expulsión, desprecio. ¿Lo sabían? Lo van a apartar, no tan solamente de las sinagogas, sino de las familias. Hay un testimonio del preso número 8, que es muy famoso.
donde un muchacho de una familia muy poderosa, por su drogadicción, se enloqueció y mató a una enfermera y estaba endemoniado y lo metieron en un sanatorio en la celda número 8. Para bañarlo lo bañaban desde afuera con manguera y estaba en tal estado que era ciego, sordo y mudo, con un hueco en la cabeza porque lo habían operado, y la familia lo tenían allá. No sé si era de un gobernador, y se fue un hombre llamado Chema, un hombre de Dios que fundó más de 1200 iglesias, y lo más impresionante, no sabía ni leer ni escribir, pero tenía una pasión por Jesucristo y escuchaba el Espíritu de Dios, y le dijo el Espíritu: ve a tal sanatorio, y fue, y estando allá le dijo el Señor: necesito que ores por alguien. Y él, siendo guiado por el Espíritu de Dios, y entonces era desahuciado, pero el Señor dijo: quiero que ores por él. Y entonces él escuchó la voz de Dios y le dijo al jefe del sanatorio: ábreme esa reja. No, señor, ese loco lo mata, ábreme esa reja. Y le abrió la reja y comenzó a orar, y ese endemoniado le hablaba. Cuenta la historia que cuando oró, un rayo de luz cayó sobre ese hombre y comenzó el hombre a echar fuera los demonios. Y cuando terminó de orar, y el hombre que estaba ahí le dijo: ay, quíteme a este loco de encima. Ay, este hombre, ¿por qué está encima de mí? El loco, el ciego, sordo y mudo. Quítame a este hombre encima de mí. Y fue sanado. Sí, fue totalmente sanado. Tremendo testimonio. Y se fue a buscar a los papás y lo echaron de su casa porque comenzó a predicar de Cristo. ¿Aló? Diga conmigo: los sufrimientos de buen soldado de Cristo. Porque el mundo es gobernado por Satanás, así como incitó para que crucificaran a Jesucristo en la cruz. Hoy está incitando a los del mundo para que desprecien, calumnien y hablen mal de los siervos y de los hijos de Dios. Por eso tú tienes que estar preparado para el desprecio y el menosprecio. Por eso tú tienes que estar preparado para pagar el precio. Porque Satanás aborrece a Cristo y aborrece a los que huelen a Cristo, que somos nosotros. Que el entendimiento de Dios te abra hoy tu entendimiento. Ay, voy a aceptar a Cristo para que me vaya mejor. Y ¡prum! Te dejó la esposa. Y ¡prum! Se te acabaron los negocios. Ay, esto está como duro. Ay, esto está como difícil. Ay, ¿qué es lo que está pasando? Yo me metí con Cristo, era para que me diera billete y me arreglara los problemas y me está yendo peor. Lo que pasa es que Dios está quitando lo que no te sirve. Te está apartando, te está quitando a falsas amistades, a esas personas que tú veías que eran tus amigos, pero son tus culebras, a esas personas que no valen nada, tú no le vales nada para ellos, que están abusando de ti. Por eso cuando uno recibe a Cristo comienza a ser santificado, a apartarse del mundo. Comienza un cambio de mentalidad. Lo que te gustaba ya no te gusta más. Ya no te gusta el trago, no te gusta la vanagloria, no te gustan las soberbias. Porque sabes que eso ya no sirve. Ya no peleas, porque no sabes. ¿Para qué pelear con alguien? Que eso ya no sirve. Ora por él. Están bajo el dominio de Satanás. Están enceguecidos. Están siendo manipulados por una mente superior. Y solamente una mente más grande que ella puede aplastar a Satanás en la cabeza. Al diablo no se puede derrotar
sino solamente con el poder de Dios y la inteligencia y la sabiduría. El diablo es el dador de la astucia y la sabiduría del hombre. El diablo es el maestro del hombre natural. Esa es la revelación hoy. El diablo controla la mente de los naturales. Cuando usted ve a una persona natural, ay, yo amo a mi esposo me ama a mí. Mentira, se odia. Son culebras que se tratan con amor, con cariño, son simulaciones. Por eso cuando usted abre el entendimiento, se le caen los velos. Comienza a ver usted cosas que esta vista te engaña. Estaba yo en una finca donde el pastor Jesús y el Espíritu me dijo, levántate y ora por 2 demonios que hay aquí, 2 duendes, espíritus de tierra. Yo le dije, pero Señor, no los veo. Y me dijo, y todavía no has entendido que mis ojos que tus ojos soy yo. Vengo a decirte de parte de Dios que los ojos tuyos espirituales son los ojos de Jesús. Amén. Esa es la revelación. Dios te dio tus ojos. Dios te dio el entendimiento. Esos ojos no son estos. Son los ojos de Jesús, el discernimiento, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento. La mente de Cristo operando en tu mente, quitando la mente natural, estableciendo la mente espiritual. Cuando tú puedes entender que hay que ver el mundo como espiritual y no como natural. Cuando Jesús comenzó a predicar a Nicodemo, Jesús le dijo, de lo que hablamos, predicamos. Si te he hablado de cosas naturales y no creeréis, ¿cómo creyeres si te hablare de las espirituales? Cuando vino el ciego de nacimiento, que ya no era ciego, oyó Jesús que le habían expulsado, hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Tremenda pregunta que le hizo Jesús a una persona. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Ya no le estaba hablando a una persona incrédula, sino una persona de ¿qué? De fe. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y aquí comienza a caerse los velos. Coloquen atención, no se pierdan esto. Jesús le está abriendo el entendimiento, los ojos del Espíritu al ciego. Y el ciego está revelando cómo recibe el entendimiento. Y el entendimiento es que Jesús nos lo enseñe. Por eso el ciego hizo una pregunta espiritual tremenda. Señor, ¿y quién es? ¿Quién es Él para que creer en Él? ¿Quién es el que le está enseñando todas las cosas? ¿Y por qué tú quieres aprender de otros y no de Él? Si quieres aprender el mundo espiritual, tiene que ser Él tu maestro. Todos seremos enseñados por Dios, dice la Escritura. Entonces, el ciego de nacimiento nos está dando el código de entrada para ver el reino de Dios. Y el código es ver y creer lo que Jesús me está mostrando del mundo espiritual. Y esa es la revelación. Respondió y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Quiere decir, mira, lo que tú me digas, Jesús, aunque no lo estoy viendo, lo veré. Y ese es el secreto. ¿Por qué confiaba en Él? Porque ya lo había sanado de una ceguera natural. Ahora quería que lo sanara de una ceguera espiritual. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo Él es. ¿Vio a quién? A eso. Al enviado. ¿Vio a quién? Al Mesías. Al que lo sanó. ¿Vio a quién? Al que lo sanó. Al Padre. Ya no era ciega, ya vio al Dios poderoso. Amén. Porque el que lo ve a Él ya no es ciego. Aleluya.
lo vio a él, Santo. puesto los ojos en Jesús, Cristo, el Autor y consumidor de la fe. consumador de la fe. ¿Puso los ojos en quién? Cristo Jesús, ¿Puso los ojos en qué? el Todopoderoso. En él. Y él dijo, creo, Señor. Ojalá todos tuviéramos la actitud de esa persona vidente. Ya no lo llamo ciego, lo llamo vidente, lo llamo profeta, porque vio y habló con Dios. Le llamo profeta. Amén. Ya cambió el adjetivo calificativo, es un vidente. El ciego pasó a ser vidente, a ver más allá que todos. Y eso es lo que hace Dios Todopoderoso, cambiar tu ceguera a ser vidente, porque el que ve a Cristo lo predica, lo publica y dice su palabra. Aleluya. Amén. Si tú no estás predicando es porque todavía no has visto la gloria de Dios, que es Cristo. Tú no has visto el que te salvó, el que te sanó. Gloria a Dios. No le duerma. Bueno, tiene que haber uno, no está Julián. Alguien tiene que reemplazarlo. Gloria a Dios. Esa palabra es impresionante. Ojalá cuando usted comienza a creer se le acabó la ceguera. Yo he enseñado que la fe no es ciega. La fe no es ciega, la fe es luz. La luz es entendimiento, conocimiento, plenitud de sabiduría. Le dijo y le dijo, Señor, creo, Señor, y le adoró. ¿Y qué? Le adoro. El creer te lleva a ¿qué? A adorar. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean. Vean. Y los que ven, sean cegados. Quiere decir los incrédulos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Ustedes qué piensan? Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Por qué lo dijo? Medité mucho sobre esa palabra. Porque lo estaban viendo y no creían. Porque ellos eran activos de ojos. ¿Porque eran qué? Ay, también están diciendo que no eran. ¿Eran qué? Altivos. Y Dios ve de lejos a quién. A los altivos. Al soberbio. Como el que dice que no llega. Mira la gran diferencia. Tú tienes hoy que decirle al Señor, sáname de mi ceguera. Cuando el niño nace, los que estudian la visión, la vista, saben que hay un proceso de unos años para que el niño aprenda a ver bien. ¿Mentira o verdad? Sí, verdad. Es más, cuando están recién naciendo. Sí. Si están visquitos, comienzan a corregirle la visión. Usted tiene que entender que para saber que usted no está sufriendo de ceguera, la ceguera tiene unas características: incredulidad, ignorancia, soberbia, orgullo, jactancia, estupidez, necedad. ¿Aló? ¿Aló? Amén. Si usted no ha entendido que Jesucristo es el Señor, no lo has visto. El que no adore a Dios, no le ha visto. Ver a Dios se ve a través de Jesús. Dijo la samaritana, sé que ha de venir el Cristo y Él nos declarará todas las cosas. Quiere decir, nos las va a enseñar. Yo pido hoy al Señor la misma oración que hacía Pablo, que alumbrara los ojos de vuestro entendimiento. Cuando yo tuve la visión con Jesucristo, esperaba ver a Jesucristo con barba, esperaba ver a Jesucristo con túnica, y lo que simplemente vi fue luz.
no le vi el rostro, una luz. Y yo decía, tan raro, la gente dice que ve a Dios y lo ve con barba y lo ve con esto, y yo lo estoy viendo en una luz. Y me mostró cosas que yo no sabía, que no había visto. Por eso, la inteligencia, el conocimiento y el entendimiento es la visión espiritual. Nuestros ojos son el Espíritu Santo. Deja de ver tanto con estos ojos, que la vista engaña. Ve con los ojos de la palabra. Cuando Dios habla, está hablando para que tú entiendas el mundo espiritual y celestial. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nadie puede venir a mí si yo no le traigo. Colócate la mano en los ojos. Dile, Señor Jesús, como sanaste al ciego, sáname vista ahora. Quiero tener visión de águila. Ahora mismo, sáname visión natural y mi visión espiritual. Padre, si yo no te estoy siguiendo es porque no te estoy viendo. Padre, que yo ponga mi vista espiritual en ti, el autor y consumador de la fe. Señor, dame entendimiento. Señor, que yo tenga la actitud del que era ciego y ahora es profeta. Señor, que cada palabra que tú me digas, yo responda lo mismo que el que era ciego diga, Señor, creo y adoro. Que cuando yo reciba tu palabra no haya tropiezo en mí. Porque tu palabra yo tropiezo en los incrédulos, en los religiosos, pero no en tus hijos. Señor, dame paz, dame visión, dame oído de sabio, lengua de sabio. Señor, dame la mente de Cristo. Señor, no quiero ser ciego. Padre, en el nombre de Jesús vengo a orar por las personas que me están escuchando por medio de las redes y a soltar una palabra. Reprendo todo espíritu de Samael, todo espíritu que se levante contra el conocimiento de Dios, lo ato y lo declaro inoperante. Todo espíritu que venga a tropezar, a traer sueños, somnolencia, cansancio, aburrimiento, lo cancelo y lo arrojo al abismo en el nombre de Jesucristo. Declaro inoperante todo demonio que venga a atormentarlos en el nombre de Jesús. Decreto y declaro que por medio de tu palabra los yugos se rompen hoy. Declaro y decreto que tu palabra es colirio que limpia en el nombre de Cristo Jesús. Y los hijos de Dios dicen amén, 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 y amén.